Si estás pensando en qué hacer el año que viene, qué estudiar, y te gusta las ciencias de la salud e incluso la docencia, este vídeo te interesa y mucho. Además, si estás estudiando también fisioterapia, este vídeo es para ti también, porque Francisco nos da unos consejos sobre qué hacer después de la carrera que son súper interesantes. Muy buenas estudiantes, estamos aquí un día más en Fuera de la Uni y hoy tenemos con nosotros a Francisco Molina, con quien hemos charlado y nos ha contado unas cosas súper interesantes. Muy buenas, Francisco. Bueno, antes de nada, agradecerte muchísimo que estés aquí y darte la bienvenida a Fuera de la Uni. Yo ya te conozco muy bien, Paco, sé quién eres, sé qué has hecho, pero para quien no te conozca todavía, cuéntanos un poco, ¿quién es Francisco Molina? Bueno, pues yo soy fisioterapeuta y actualmente trabajo como profesor contratado doctor en la Universidad Rey Juan Carlos. Entonces, bueno, pues imparto clase en el grado de fisioterapia, investigo principalmente sobre análisis del movimiento, análisis de trastornos del movimiento en pacientes con patología neurológica o en pacientes con patología del aparato locomotor. Y básicamente eso, entonces realmente me dedico a esa parte, sobre todo fisioterapia neurológica, biomecánica y control motor. Tengo que decir que yo, que te conozco un poco más, tengo que decir que eres demasiado humilde desde mi punto de vista. Bueno, Bueno, empecemos por el principio. ¿Cómo definirías tú la fisioterapia y qué hace un fisioterapeuta? bueno, es una pregunta muy amplia. A ver, la fisioterapia al final es una disciplina sanitaria, ¿no? Que tiene como objetivo, tiene varios objetivos. Tiene primero prevenir y promocionar la salud, ¿no? A través de diferentes procedimientos terapéuticos, que muchos, bueno, son manuales, otros, la mayoría son manuales, pero es cierto que otros utilizan bueno, dispositivos más tecnológicos o, por ejemplo, dispositivos pues, más relacionados con la electroestimulación o con la modulación del dolor, ¿no? Pero, en principio, uno de los primeros objetivos es prevenir y promocionar la salud. Y luego el otro objetivo es, aparte, entrenar, o mejor dicho, tratar las deficiencias, tanto motoras como sensoriales, deficiencias físicas que puede presentar un paciente, pues con el objetivo de aliviar su sintomatología Ujú. y permitir que esa persona vuelva a sus actividades de la vida diaria, a sus actividades laborales, sus actividades de ocio, etcétera. Básicamente eso. Entonces, digamos que se puede sustentar en esos dos objetivos, que podríamos sumarle un tercero, que sería la educación para la salud, ¿no? Que Ujú. está muy a caballo con la prevención y con el tratamiento. Pues básicamente el fisioterapeuta es el profesional que se encarga al final de intentar aplicar esos objetivos, ¿no? Es decir, en un paciente que tiene patología del aparato locomotor, patología del aparato cardiorrespiratorio, patología neurológica, pues intentar realizar una adaptación del paciente, una mejora del paciente, tanto de sus síntomas como de sus signos, y por lo tanto Ujú. permitir la incorporación de esa persona a su vida normal. Entonces, en cuanto a la creencia popular, no solo dan masajes, por lo que veo. No, hombre, claro, efectivamente, realmente el masaje es una terapia más, es una terapia manual más que incluye, pues, bueno, los estiramientos, técnicas neuromusculares, técnicas articulares, técnicas de manipulación, alineación, movilización, es decir, es muchísimo más amplio y luego eso se refleja también en la cantidad de investigación y de evidencia científica que ya se está generando sobre ello. Realmente, si atendemos a los itinerarios formativos de los grados de fisioterapia en las diferentes universidades españolas, realmente el masaje ocupa, es una técnica más que está presente en una asignatura, pues depende de la nomenclatura o métodos de intervención o procedimientos de intervención en fisioterapia, Ujú. pero es una parte muy pequeñita, evidentemente. Es la base, es una base, es importante, porque
creo que las técnicas de masaje es una buena manera, ¿no?, de inicialmente tratar al paciente, pero si solo tuviésemos eso, pues evidentemente nos quedaríamos cortos. Es decir, un fisioterapeuta tiene que tener herramientas de diagnóstico, herramientas de evaluación, de prevención, de promoción, de educación y aparte un abanico de tratamiento importantísimo. Con un masaje, por ejemplo, no podemos mejorar la función motora de un paciente que ha sufrido un ictus, de un paciente que tiene esclerosis múltiple, que tiene Parkinson o, por ejemplo, que tiene un esguince del ligamento Ya. lateral externo o que a lo mejor tiene secuelas post-COVID después de la que en ese caso necesitamos fisioterapia respiratoria. Es decir, es imposible. Es decir, hay un abanico de técnicas mucho más amplio. Una de las preguntas que más se hacen los estudiantes es qué salidas tiene un fisioterapeuta. Y de hecho veo que tú no tomas el camino tradicional, es decir, te inclinas más por la docencia incluso. ¿Cómo las definirías las Sí, salidas de la fisioterapia? sí, bueno, actualmente las áreas de fisioterapia, bueno, tenemos el ámbito público, el ámbito privado, ¿no? En el ámbito público, pues el fisioterapeuta puede incorporarse en el Sistema Nacional de Salud a través de oposiciones, a través de bolsas de trabajo y, por lo tanto, realizará su labor asistencial a nivel hospitalaria y también en centros de salud. Otra, es decir, en atención primaria. Otra Ujú. salida importante es la participación de los fisioterapeutas en centros sociosanitarios, pues, por ejemplo, residencias de mayores, también centros de atención a personas con discapacidad. En este caso, el fisioterapeuta puede trabajar en multitud de asociaciones o fundaciones, pues, por ejemplo, de esclerosis múltiple, de síndrome de Down, de salud mental, etcétera, ¿no? Eso es una salida también muy Ujú. importante. Hay otra salida también muy importante, que es el trabajo en instituciones y en centros deportivos, en el que el fisioterapeuta puede estar trabajando de una manera interdisciplinar con otros profesionales para prevenir y para tratar lesiones. Aquí podemos trabajar en centros deportivos, podemos trabajar en equipos de fútbol, en diferentes modalidades de deporte, tenis, baloncesto, etcétera. Es decir, es una salida Ujú. también muy interesante. Y luego también la parte privada, ¿no? Es decir, trabajar en diversos centros, clínicas privadas, es decir, bien por cuenta ajena o bien montarte tu centro, ¿no? Es decir, básicamente eso sería un abanico de salidas así importante. Luego, evidentemente, la profesión ha cambiado con los años, es decir, cambió con el grado, tenemos diferentes másteres oficiales y acceso a programas de doctorado específicos. Eso implica que un fisioterapeuta que tenga perspectiva o ganas de introducirse en el mundo científico e investigador realmente lo puede hacer. Entonces Ujú. ahí está la rama de docencia e investigación, que es la que seguí yo, es decir, la carrera académica. Entonces es otra posibilidad más. En cuanto a esto último que comentabas, al aspecto investigador, ¿cómo ves la investigación en España? ¿Está bien desarrollada? ¿Es difícil? Bueno, yo creo que la investigación en España somos un país en ese sentido que tiene bastantes inquietudes y que estamos muy preparados a la hora de investigar. Quizá nos falten recursos, nos falten medios, pero por ejemplo Vale. en fisioterapia sí noto cierta pujanza, ¿no?, en las universidades. Es decir, los departamentos de fisioterapia están contando ya con becas de investigación predoctoral, con becas de investigación también postdoctoral. Hay muchos doctores en fisioterapia, hay muchos estudiantes de fisioterapia que se animan a hacer el doctorado, que se matriculan en las escuelas de doctorado y llevan diversas líneas de investigación. Pues hay líneas muy potentes sobre el dolor, sobre rehabilitación y de los trastornos del movimiento. Es decir, realmente hay un campo súper amplio. Es muy interesante realmente Sí, 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 sí. dedicarse a la investigación. Yo también lo pienso, desde luego. Guay. ¿Cuál es para ti el perfil más adecuado de ingreso a la carrera? El perfil más adecuado De desde, un digamos, desde estudiante que educación todavía no ha secundaria. entrado en la carrera. Bueno, pues básicamente tiene que hacer un bachillerato que tenga ciencias de la salud, básicamente, el bachillerato sanitario, como siempre se ha Sí, llamado, o en este caso de ciencias, que incluya, bueno, pues un conocimiento de, por ejemplo, de biología, de fisiología, de bioquímica, ¿no? Como una base fundamental para entender las ciencias de la vida, ¿no? Que esa es la sí. base de todas las disciplinas sanitarias, es decir, las ciencias de la vida. Entonces,
Eso por un lado. Y luego ya hay una parte propia de la persona. Yo creo que la fisioterapia, como el resto de profesiones sanitarias, necesitan de vocación y motivación y de humanismo, ¿no? Es decir, la parte humanística es fundamental porque son disciplinas que requieren un contacto continuo con el paciente. Es decir, Exacto. no es ver al paciente y olvidarlo, sino que a lo mejor pues hay veces que pues tratamos pacientes durante años, sobre todo si es neurología, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, requiere, si te apetece hacer fisioterapia, pues tienes que tener paciencia y Claro. ganas de contactar con personas, de cuidar y de tratar personas. Esta es una pregunta un poco complicada de responder porque es muy variable, pero ¿cuál es, Dime. un poco así de forma general, cuál es el sueldo medio de un fisioterapeuta? Ujú. Bueno, eso es bastante variable. Pero bueno, por convenio no es el mejor sueldo del mundo. Es verdad que no estamos muy bien pagados. Os- no sé si tengo los datos más fiables porque además varían entre comunidades autónomas, pero Claro, bueno, a nivel público un fisioterapeuta puede estar rodando los 1.800, ¿no? Hablo de cantidades netas, mil sí, sí, ochocientos euros. A nivel privado, trabajando para alguna clínica, pues a lo mejor por convenio ronda los 1.200, es decir, 1.300, que es más limitado, ¿no? Lo sí. ideal yo creo que sería trabajar, si te montas por tu cuenta, pues hombre, evidentemente ya es lo que gane tu centro, lo que gane tu clínica y lo Ujú. que cobres a tus pacientes. Y a nivel universitario, pues el fisioterapeuta ya no cobra como fisio, cobra por la carrera académica que siga, es decir, cobra igual que el médico, el enfermero, en función de la carrera académica que siga. Es decir, pues un profesor titular de universidad pues puede rondar un sueldo de 2.300 euros, 2.500 euros, si ha conseguido ese rango. Sí, a ver, creo que no te forras en oficio inicialmente si trabajas para alguien o trabajas en un hospital, pues tienes un sueldo medio, en la universidad tienes un sueldo medio acomodado, pero evidentemente si puedes montar tu centro, tu clínica, pues la cosa puede cambiar, te puede ir muy bien Claro. y puedes tener unos buenos ingresos. Vale, ahora vamos a empezar con una serie de preguntas un poquito más personales. ¿Cómo Uh -huh. decidiste tú que querías ser fisioterapeuta? ¿Qué te motivó? Bueno, a mí me motivó, me gustaba mucho el trabajo con pacientes, no tenía dudas con la carrera, yo siempre he ido por la vía sanitaria y no dudé ni con medicina ni con enfermería. Pues tenía que tener una nota de corte muy alta para fisioterapia y decidí hacerlo porque tenía motivación y vocación por el tratamiento de pacientes, sobre todo de pacientes que tuviesen alguna discapacidad. Me gustaban las personas con discapacidad, poder ayudarlas a mejorar su calidad de vida. Es decir, me gustaba que personas que no podían caminar o que no podían hacer sus actividades como simplemente coger un vaso de agua, pues poder ayudarlas, ¿no? Y me Ujú. parecía que fisioterapia era la carrera más propicia para ello y por eso decidí hacerlo, básicamente. Y una vez dentro, una vez que has recorrido todo este camino, ¿tenías otras Uh -huh. perspectivas antes de empezar la carrera? No, es verdad que descubrí que a nivel público me parecía una carrera un poco más menospreciada en comparación con otras disciplinas. Yo creo que es algo que ha cambiado. Creo que tenía una perspectiva, cuando yo empecé también estaba esa idea de que realmente pues lo que hacen los fisios es dar masajes o cosas de ese tipo. Y Ya. realmente cuando empiezas la carrera te cambia mucho la perspectiva. Yo creo que ha cambiado mucho también la educación del ciudadano con respecto al fisioterapeuta. Yo creo que Ujú. el ciudadano ya va al fisio cuando tiene dolor, cuando necesita un entrenamiento, cuando necesita mejorar su postura y, por supuesto, ya cuando tiene una lesión importante. Entonces, yo creo que Ya. en ese sentido ha cambiado. Pero inicialmente la vi como un poco secundaria frente a otras profesiones sanitarias y eso es algo que yo creo que ya ha cambiado, ¿no? Inicialmente el hecho de poder ser no una diplomatura, un grado, Ya. tener acceso a másteres oficiales, el hecho de tener acceso al doctorado, eso nos ha hecho mucho bien porque nos ha convertido en una profesión mucho más consolidada. Y si tú Sí. pudieras elegir solamente, si tuvieras que elegir solamente una cosa, ¿qué es para ti lo mejor y lo peor de ser fisioterapeuta? Pues mira, yo creo que lo mejor, a mí es que me gusta mucho, entonces me va a costar mucho elegir lo peor. Yo creo que lo mejor, y además estoy un poco distorsionado, porque yo diría que cuando trabajaba más en clínica, lo mejor era el paciente, evidentemente, porque
bueno, es un trabajo muy dinámico, pacientes diferentes, problemas diferentes, no es nada estático, no es un trabajo de oficina. Entonces, eso a mí me resulta apasionante. Lo más difícil también está en el paciente. Es decir, lo más difícil también está en el paciente cuando ves que no progresan, cuando ves que tienen problemas, cuando ves que lo duro que es una discapacidad, lo duro que es una enfermedad. Es lo difícil. Yo, la verdad que lo mejor y lo peor está en el trato con el paciente. Lo bueno es verlos recuperar, lo malo es no verlos avanzar, claro. Y Ujú. enfrentarte a lo difícil que es asumir tener una patología, tener una discapacidad y tener un problema. Sobre todo yo que me he dedicado a la parte de neuro, es decir, entiendo que si Claro, ves un esguince, pues tienes ese problema, pero evidentemente si ves un paciente pues que tiene Alzheimer o que tiene Parkinson y que se enfrenta a un proceso degenerativo, ya, pues es mucho más impactante. ya Mm. cuesta más, sí. Eso es la parte clínica. En la parte, lo que me dedico ahora, no tengo dudas. Lo mejor son los alumnos. Es decir, para mí es algo maravilloso. Es totalmente un descubrimiento y ahora mismo, en el estado en el que me encuentro, lo sitúo en primer lugar. Es decir, lo que más me gusta es dar clase. Entonces, sin lugar a dudas. Y no tiene lado negativo. Entonces, ahí no te puedo decir un lado negativo. Mm, Se ve que te gusta, se ve que te gusta, la verdad. me gusta. Si tú pudieras dar un consejo a los estudiantes que quieran entrar en la carrera, algo que a ti te hubiera Ujú. gustado saber antes de empezar la carrera, ¿cuál sería? A mí me hubiese gustado saber qué se puede hacer después a nivel formativo. Me hubiese gustado saber si me puedo especializar en neuro, si me puedo especializar en Ujú. respiratorio. Yo no sabía que existía, por ejemplo, la fisioterapia respiratoria Ya, o la fisioterapia del suelo pélvico. Pues ese tipo de especializaciones me gustaría saberlas de primeras y tenerlas un poquito más claras y que a lo largo del curso, a lo largo de la carrera, me dijeran, oye, y además puedes investigar. Si puedes investigar, si puedes conocer métodos estadísticos, metodología de investigación y dedicarte a eso. Pues eso sí que me hubiese gustado saberlo desde el principio, porque no lo sabía, lo tuve que descubrir. bien, por último, Pues eso espero, eso eh, espero. te voy a hacer una pregunta que la hacemos siempre y quiero que me la respondas. ¿Tú qué camino prefieres seguir dentro de la fisioterapia? ¿Emprender o el camino tradicional? Es que no te puedo responder de otra manera. Tradicional no, porque si no, no avanzamos. Es decir, creo que el camino tradicional te viene bien para, para consolidarte un poco, para aprender, ¿no? Trabajar para alguien, trabajar en alguna clínica, en algún Ujú. centro, irte fuera al extranjero, aprender de esa manera, pero creo que siempre es necesario emprender en todos los sentidos. Pues me voy a sacar una oposición y voy a intentar trabajar en lo público y darle más calidad y más rigor al trabajo en lo público. Emprender a formar un centro con formación, un centro a lo mejor interdisciplinar, educativo, que además incluya la investigación. También es emprender, decir, me voy a especializar, voy a formarme y voy a intentar unirme a un investigador para investigar con él. Desde luego, yo creo que lo mejor es emprender, ser dinámico. Yo creo que es Muy la bien. única manera en la que una profesión avance y yo creo que eso es lo que estamos haciendo la mayoría de los fisioterapeutas, Ujú. emprender. Por eso la profesión ha avanzado tanto, porque realmente hay una dinámica emprendedora. Es decir, no hay fisioterapeuta que no conozco que termine y haga 1000 cursos o que trate de meterse Ya. en 200.000 cosas porque realmente nos apetece, O sea, emprender sin sí, lugar pero a dudas. además en todos los sentidos. En todos los sentidos, sí. Siempre hay que, aunque incluso si se sigue el método tradicional, hay que formarse, si se sigue el método tradicional, aprender a investigar, a tener formación específica en millones de cosas para intentar dar calidad y rigor a lo que se está haciendo. Yo creo que el fisioterapeuta Ujú. todavía tiene un déficit en muchas cosas básicas, fisiología, neuroanatomía, control motor, y creo que esa base es fundamental. Y eso también es emprender, que nosotros sepamos, incluso cuando estemos haciendo un masaje, qué efectos fisiológicos está teniendo Claro. ese masaje. Eso es fundamental y yo creo que eso muchas veces todavía no se profundiza tanto en las carreras y por lo tanto es fundamental que el fisioterapeuta también sea autodidacta, lea, aprenda, busque libros y estudie. Pues perfecto. Hasta aquí la entrevista. Bueno, ya lo habéis visto, estudiantes, consejos súper interesantes los de Francisco y todos desde su experiencia. Aún así, escribidnos en los comentarios a quién os gustaría que trajéramos, qué os gustaría que le preguntáramos
qué temáticas os gustaría que tratáramos. Cualquier idea es bienvenida. Y recuerda también que si no le das a la campanita a la hora de suscribirte, YouTube no te va a avisar de cuando subamos vídeo.